Portugal ha hecho historia y se ha coronado campeón por primera vez en la categoría sub-17. ¿Cómo llegamos a este hito? ¿Quién ha sido la figura? ¿Quiénes son los jugadores a tener en cuenta de cara a futuro? ¿Y por qué ha conseguido este título mundial? Quédate en este video, que aquí ha llegado el momento de analizar los dos últimos encuentros de la Copa del Mundo Sub-17 de Qatar 2025. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video de Fútbol Vertical, tu canal de confianza para hablar del balompié a nivel internacional. Y en este caso, para dar el cerrojazo final, para bajar el telón y despedirnos de Qatar 2025 o de esta Copa del Mundo. Pero si tú no puedes asimilar el hecho de que la Copa del Mundo deje suelo catarí, no te preocupes, que vamos a tener que esperar más o menos 12 meses para volver a estar en este punto de partida, porque recuerda que las Copas del Mundo a partir de esta edición se van a desarrollar año a año y que de aquí hasta el 2030 se van a realizar de manera permanente en suelo catarí, o lo que es lo mismo, en la Spire Zone. Pero más allá de eso y más allá de la crítica con respecto a la manera de conducirse del organismo regido, y hoy creo que más que nunca dictado por Gianni Infantino y sus compinches, vamos a hablar de lo que ocurrió en el terreno de juego. Y número uno, lo que no ocurrió en la Spire Zone. Bueno, el duelo por el tercer lugar sí, pero el duelo estelar, la gran final, se desarrolló en un estadio con unos aficionados un poco plásticos, poco reales, pero bueno, fue en un estadio y no nos vamos a quejar. Así que dicho todo lo anterior, vámonos a voltear a ver esa victoria de Portugal 1-0 ante la selección austriaca, porque sí, el conjunto dirigido por Vino, con solitaria anotación al minuto 32 de Anicio Cabral, se ha coronado campeón por primera vez en su historia en esta categoría, y lo ha hecho en un duelo que ha sido controlado por la selección portuguesa, porque la anotación llega en un tramo muy específico y con una buena combinación por el sector de la derecha entre Duarte Cunha, el futbolista del Porto, también Mateus Midé, otro jugador de las inferiores del conjunto de los dragones portugueses, y finalizado en este caso por Anicio Cabral, que por cierto llegó a 7 anotaciones y se quedó a un gol de empatar lo hecho por Johannes Moser, el atacante del conjunto austriaco. Pero antes de llegar hablar de esos registros individuales, tenemos que hablar bien de la manera de controlar el partido por parte del equipo de Vino, porque si no vimos a la Austria, que venía de dejar en el camino al combinado italiano, que venía de vencer a Japón, que había controlado y goleado a la selección inglesa y que previamente había derrotado a Túnez, fue por el tremendo trabajo de una selección portuguesa que desmembró, futbolísticamente hablando, claro está, a la defensiva del conjunto austriaco y consiguió hacerles el primer y único gol en esta fase de eliminación directa, cosa que no hicieron ni Túnez ni tampoco Inglaterra. Por supuesto, tampoco lo consiguió Japón ni la selección italiana. Pero creo que el mérito, más allá del gol, que es el que le da el título y termina siendo una definición plácida de Anicio Cabral, al cual no le quiero quitar mérito, hay que saber estar, hay que saber llegar y hay que saber aparecer en el momento idóneo y en el lugar idóneo, pero el trabajo complejo lo había generado, sin lugar a dudas, entre Cunha y Midé, los dos jugadores del Porto previamente. Tras esa anotación, lo dicho, la principal virtud del equipo de Vino es meter el encuentro a un área donde haya dominado, donde prácticamente
ocurrieron muy pocas cosas porque ante esta selección austriaca que había hecho tanto daño a sus rivales en ofensiva, que tenía gente como Werner, que tenía gente como De Shiku o como el propio Johannes Moser, nos topamos con un escenario bastante curioso, porque ¿saben ustedes hasta cuándo llegó la primera y prácticamente única aproximación de verdadero peligro? En los primeros instantes de Shiku había tenido una oportunidad al filo del minuto 13 que termina atajando de buena manera Romario Cuña, pero la verdadera primera gran chance, la que se estrella en el metal y que estuvo a nada de al menos forzar una definición más dramática, inclusive por el momento en donde ocurre al filo del minuto 85, Daniel Fauscher, que además venía entrando en lugar de Josipovic, es al minuto 85. Es un remate con cierto sentido, es un remate que se estrella en el poste y es una gran oportunidad para el conjunto de Hernán Stadler. Pero si te topas con el registro de que le hizo 2 goles a la selección italiana, hablando de los austriacos, 1 más a Japón, 4 a la selección inglesa y 2 más a la selección tunecina, esa selección que en la fase de eliminación directa había hecho 9 goles, simplemente se tuvo que conformar con ese remate al poste como su jugada más interesante, y ya en un contexto donde el propio vértigo de la cita le pudo haber generado cierta presión a una selección portuguesa que erige como figura, sin lugar a dudas, a Furtado, al defensa central, jugador de la sub-23 del Benfica. ¿Y por qué señalo esto? Porque vemos a Anicio Cabral que se va a llevar todos los spotlines, todos los titulares, porque es el que hace el gol de la victoria, porque es el máximo goleador, porque es un jugador que entra por los ojos por su capacidad física y su capacidad de definición, pero Mauro Furtado juega en la sub-23 mientras Cabral Anicio lo hace en la sub-19, es decir, siendo los dos tremendamente jóvenes, hay uno que tiene el proceso más adelantado y vamos a ver si es que José Mourinho se atreve a terminar pujando por alguno de estos dos. Al que yo quiero ver, sin lugar a dudas, veremos qué hace Carlos Vicens, el técnico del Sporting Braga, es a Romario Cuña, porque más allá de su tremenda juventud, demostró cosas muy interesantes. El nacido en 2008, 17 años, y si no es con el conjunto de Braga, seguramente va a encontrar sitio más adelante en vía de cesión de cara a seguir teniendo participación. Pero, más allá de estas cuestiones, hay que resumir en el tema estadístico este partido, porque Austria genera 13 disparos, de los cuales solamente 2 van con dirección a portería, y del otro lado termina siendo superado Portugal en cuanto a la cantidad de remates. Fueron 12, pero 5 de ellos fueron con dirección entre los 3 palos del arco defendido por el arquero austriaco Posch. Pero, ¿dónde está verdaderamente el mérito? Insisto, en el control, en la capacidad de meter el encuentro a la congeladora, enfriar a Austria y prácticamente jamás permitir que el encuentro se rompiera, que hubiera intercambio de golpes, y en ese escenario Portugal se terminó quedando con el primer título mundial desde que compite en la sub-17. De hecho, es el primer título mundial absoluto en fútbol masculino para la selección hoy dirigida por Vino desde 1991, cuando de la mano de gente como Rui Costa, que no sé si lo recuerden, o Luis Figo, seguramente en Barcelona no lo recuerden de la mejor manera, pero en otros lugares como el Inter de Milán, en la propia selección portuguesa o en el Real Madrid, si quieran un poco más al bueno de Luis Figo, terminó consiguiendo el título cuando se proclamó bicampeón.
habían ganado en 1989 y repitieron en 1991. Así que se ha hecho historia. Primer título sub-17 para la selección portuguesa, en este caso, de esta Copa del Mundo conseguida en Qatar, y primer título absoluto para cualquier selección portuguesa desde 1991. Recordar simplemente a quienes dejaron en el camino para llegar a este título. Fue a la selección de Bélgica, 2-1 en los 16avos de final, 5-0 al combinado mexicano de Carlos Cariño. A Suiza le ganaron 2-0 y finalmente a Brasil, forzando los penales, lo terminaron dejando en esta instancia. Así que, nuevo título para la selección portuguesa, que confirma lo que es un secreto a voces, que en la formación de talento hace muchos años, junto con Inglaterra, junto con España, junto con Francia, están produciendo talento a carretadas y en proporciones prácticamente bíblicas. Dicho lo anterior, vámonos rápidamente a hablar un poco del duelo por el tercer lugar, en donde la selección italiana derrotó en los penales al combinado brasileño 0-0 en el tiempo regular, pero eso sí, hay que señalar que al minuto 14 se quedó con uno menos la selección brasileña por la expulsión de Víctor Fernández. Se fue desde muy temprano el jugador del Atlético Mineiro, Víctor Fernández Chávez Teixeira, y esto conllevó a que el conjunto de Dudu Patetucci haya asumido una posición mucho más reactiva. De hecho, los datos ahí están. Fueron 20 tiros totales para la selección italiana, eso sí, solamente uno con dirección a portería, por los 5 tiros totales de Brasil. Cuatriplicó la cantidad de disparos los italianos con respecto a los brasileños, pero ese dato se termina volteando, porque los brasileños con solamente 5 tiros, 5 intentos, terminaron cuatriplicando la cantidad de dirección de disparos con dirección a portería que hizo Italia. Italia hizo 1, Brasil hizo 4, pero para efectos prácticos esto es letra estéril, porque los de Massimiliano Favo se terminaron quedando con el tercer puesto, derrotando a un Joao Pedro que en los penales se había mostrado tremendamente destacado, porque hay que recordar que Brasil deja a Paraguay en el camino por la vía de los penales, que Brasil deja en el camino a Francia por la vía de los penales, y que la selección brasileña prácticamente llegaba como favorita en esta instancia, salvo en el enfrentamiento contra Portugal. Es decir, aquí hay un rédito del 50% para los de Dudu Patetucci, pero la medalla de bronce se termina quedando con la selección italiana. Ya para cerrar, señoras y señores, simplemente repasar la tabla de los máximos goleadores en este torneo, porque tenemos en la cima a Johannes Moser, el futbolista del Liefering de la segunda categoría austriaca, con 8 anotaciones, con 7 Anicio Cabral, quien marcó en el partido definitivo, quizá el gol más importante de toda esta Copa del Mundo. Del se queda con 5 goles, el atacante brasileño del Bahía. Hassan de Chiku termina anotando 4 goles, lo mismo que Ismail Aloud, el futbolista marroquí, y más abajo José Neto, Mateus Mide. También el caso de Raymond Bomba, 4 anotaciones, Reagan Heskey, René Mitongo, y el caso de Samuel Ignacio, más allá de todos los que complementan, con 4 goles, como Siyat Baja, Yu Shi Kim de Corea del Norte, Bit Sirkov, y finalmente el que ya habíamos mencionado, Samuel Ignacio. Así que, señoras y señores,
De esta manera cerramos la cobertura de fútbol vertical en esta Copa del Mundo Sub-17 de Qatar 2025. Muchas gracias por todas sus reproducciones, muchas gracias para la gente que ha llegado al canal. Gracias a esta vía, nosotros nos quedamos, nosotros seguimos hablando de lo más interesante, lo más importante y lo más trascendente. Muchas veces no lo más popular, pero sí lo más trascendente del balompié a nivel internacional. Mi nombre es Carlos Alberto Valdés. En redes sociales nos puedes seguir con el usuario de @SeaValdez26, a Fútbol Vertical con el usuario de @VerticalFútbol. Todo junto y fútbol escrito en español. Estamos en todas las plataformas digitales. Ayúdanos a crecer con un like, con una suscripción, con un comentario, porque al final lo que queremos es seguir analizando el balompié a nivel internacional desde este punto de vista, mucho más alejado de las bufandas, mucho más alejado de los gritos, de los absolutismos, porque este deporte es tan bello que creo que vale la pena ser visto y analizado en su justa medida. Muchas gracias y nos escuchamos en la próxima, y te invitamos a que disfrutes de todo el contenido que tenemos preparado aquí en Fútbol Vertical para ti. Saludos a la distancia, y Portugal es campeona del mundo. Viendo la bandera marroquí, creo que ha sido una buena época para vestir de rojo con vivos en color verde. Enhorabuena para el conjunto portugués.